Hola, bueno, bienvenidos a todos, a todas las que estáis aquí interesadas en esto que llamamos el Dharma y la psicología budista, porque hoy tenemos una, un encuentro muy especial con Vidya, David Brazier, el maestro del Dharma, maestro budista, autor de muchos libros sobre Dharma y sobre otros temas, sobre psicología. Y David ha sido un pionero en integrar la psicología budista con la psicoterapia occidental. Él fue discípulo también de Carl Rogers, y hace una integración. mm, es una integración muy fresca, muy rica, del Dharma con la psicología, eh, que enseña en forma de talleres y de también un curso a distancia, un curso online de psicología budista. Eh, bueno, pondremos en la descripción del vídeo, pondremos en algún lugar el enlace a estas cosas. Eh, bueno, hola, Dalma Vidya. How are you? Hola. I'm fine. It's nice to be here. Nice to see you. Yeah, me too. Um, bueno, una de las excusas de juntarnos hoy es un poco con el motivo de que en abril, a final de abril, del 26 al 28 de abril, tendremos un taller en Haro, en Las Riojas, que tiene por título Profundizando en la psicología budista, Camino y Encuentro. Os leo un poco las líneas que escribió David sobre el tema del que vamos a tratar en ese encuentro. Y bueno, dice así: la psicología budista no se preocupa realmente por convertirnos en algo que no somos, sino más bien en profundizar en lo que ya somos. El Dharma es la fuente fundamental de nuestro ser, lo reconocemos espontáneamente como amor, compasión, alegría y paz. Este reconocimiento es algo que ya tenemos, es un regalo incondicional. Algunos lo llaman naturaleza búdica, pero no debemos dejarnos llevar por la idea de que todos somos Budas. La fuente, esa fuente, no es una posesión personal. Es necesaria cierta humildad. Cuando estamos en contacto con lo incondicionado, nos encontramos unos con otros con un espíritu nuevo y suceden cosas creativas. Esta es la base de la terapia, del acompañamiento espiritual, del encuentro profundo. Es lo que se pierde en la vorágine del materialismo, la superficialidad y el egocentrismo que domina el mundo contemporáneo. Este será un taller para apoyar nuestra práctica, restaurar nuestro reconocimiento de lo que realmente importa y encontrarnos unos con otros en la seguridad del Dharma. Bueno, estas son un poco las líneas que nos escribió David, pero David, si quieres añadir eh, o, o desarrollar un poco esta idea, ¿no? De qué vamos a tratar en ese taller. Eh, Esto de profundizar en la psicología budista, en el Dharma, ¿no? El camino y el encuentro. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en ese encuentro? Well, Sorry, may I translate? right. Yeah, No, no, well, I it's an understand. open question. I understand. Uh, I understand. okay. Well, uh, an encounter, a workshop, it always has a substantial element of spontaneity about it. One cannot predict in advance exactly what will happen when a group of people come together. The same as when a client and a therapist come together.
something special happens, something important happens between the two people or between the group of people. Therapy from a Buddhist point of view, well, we say Buddhism is Dharma. Dharma really means what is fundamentally true, what is fundamentally the case, what is the reality. So to deepen one's understanding of therapy through the Dharma, through Buddhism, means to become better at discerning what is the true reality of the life of the person before you. What is the trajectory of that life? What is the meaning of that life? What is really going on with the client? You see, in therapy, as it is commonly practiced, the therapist comes with some intention to change the client according to some pre-established model that the therapist has of what is a healthy person, what is the right course, what is the right way of being. But really, from a Buddhist point of view, this is too prejudiced an approach. One needs to approach the other person to find out the real truth of their life. The person is the way they are for their own reasons, for reasons that have become important in their growing up, in their circumstances, in the difficulties they've had to face, in the triumphs and disasters that they have gone through in their life. As a therapist, you're not primarily interested in changing the person. You're interested in finding the truth of the person. And when you do that, you trust that whatever changes are necessary will happen quite naturally. They will happen spontaneously. The client is responsible for his own life. It's not the therapist's job to fix him like a mechanic fixes a motor car. You trust the process. Bueno, voy a intentar traducir todo lo que ha dicho David. Eh, el encuentro, este encuentro que vamos a tener es como cualquier otro encuentro en el que uno no puede programar lo que va a suceder en el encuentro. En el encuentro suceden cosas espontáneamente, ¿no? Y es un poco como en el proceso de la terapia, de la psicoterapia. Eh, lo importante es ese encuentro, no es... muchas veces los terapeutas tienen unas ideas preconcebidas, tienen un modelo de lo que tiene que ser la terapia, de lo que tiene que- que vivir el paciente, de cómo tiene que cambiar el paciente. Y, y entonces, digamos, una aproximación habitual suele ser eso, y como intentar cambiar al paciente. Sin embargo, él dice que la cuestión no es, ese proceso no tiene que ir hacia buscar un cambio, sino hacia conocer cuál es la verdad de la vida de esa persona. El Dharma es lo que es fundamentalmente cierto, fundamentalmente real, es la verdad en la vida. Entonces el trabajo, el enfoque va orientado a encontrar esa verdad, ese Dharma. Eh, y una vez que uno encuentra esa verdad, pueden suceder cambios. Pero lo importante no es buscar el cambio por el cambio, sino ir en esa dirección de encontrar cuál es la verdad. Perdona, David, un segundo, porque he olvidado poner el cargador del móvil. I forgot to charge the battery, so just a minute, just a minute. Uh,
Ok, Yes, a little interlude there. ya. Mm. Yes, So, people are what they are as a result of as I said, the triumphs and disasters of their life, the things that they have experienced. And there is no one model fits everybody. sí, las personas son lo que son en función de las circunstancias con las que se encuentran en su vida. No, no hay un modelo que encaje con todos, porque cada uno es diferente. It's not just the circumstances, it's how they have dealt with those circumstances, how they have responded to those circumstances. Y la cuestión no es cuáles son sus circunstancias, sino cómo ellos manejan, cómo ellos responden a esas circunstancias. In every situation in life, one has to do something. Even if one chooses to do nothing, that's still doing something. You still have to choose what you will do. Will you be a victim, or will you be an aggressor, or will you be somebody who runs away, or will you be passive or active, and so on? You have to make a decision. Even if you are being locked up in prison, you still make a decision how you are going to handle this situation. Sí, ante esas situaciones que nos encontramos, tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir qué hacemos. Y hagamos lo que hagamos, o incluso si no hacemos nada, estamos decidiendo, estamos tomando una opción. The residues of those acts of will persist. They become part of the character of the person. Entonces, los resultados de estas acciones se convierten como van construyendo el carácter de la persona. And as a therapist, you are interested in understanding that, understanding the character, the true nature, the journey that the person is undertaking. What journey is this person making through life? Y entonces digamos, el trabajo del terapeuta es encontrar cuál es ese viaje que está, esa dirección que está como en la base de lo que está viendo la persona, ¿no? Hacia dónde va esta persona. You're not trying to make the person follow this, that, or the other direction. If you're too caught up in the making the client be this way or that way or the other way, this is not really therapy. Therapy is to find the truth. Sí, digamos, como dirigir o llevar al cliente, al paciente en una dirección u otra, eh, dirigirle o ayudarle a ir en una dirección concreta, no es realmente, eso no es terapia. La terapia tiene que ver con encontrar cuál es la verdad. Yes, and this means that the therapist has to learn how to be active and alive without manipulating and pressurizing. Y entonces los terapeutas tienen como que encontrar la manera en que la persona pueda actuar, pueda vivir, pero sin manipularles, sin manipular al cliente, sin forzarle, sin presionarle. Yes, in our ordinary interactions in life, we tend to have a distinction between passive and active, but
And so to respect the other person just as they are, we think this means to become passive. But in therapy, this is not the case at all. You have to be actively involved in the investigation of Dhamma. Sí, en unos términos convencionales solemos hablar o solemos pensar en términos de activo, pasivo, ¿no? Se pudiera pensar que esto es una posición como pasiva, pero en realidad no lo es, porque hay una actitud activa en investigar cuál es esa verdad, cuál es ese Dharma, ¿no? Yes, investigation of Dhamma is a fundamental principle. Esa investigación del Dharma es el principio fundamental. So this is the sort of thing we will be working with on the workshop, and I'm looking forward to it. I'm very much looking forward to working with Iris again. She and I have done a number of international workshops, and it's always stimulating, and it's an encounter in itself. Sí, dice que él tiene muchas ganas de este encuentro y de volver a encontrarse con Iris Dotankach, que es otra gran terapeuta y también experta en budismo. Eh, Porque siempre, digamos, es otro encuentro, el encuentro con el grupo, el encuentro con Iris, ¿no? Y él está como muy ilusionado por ello. Yeah. Dharma Vidya, y este es un encuentro, porque muchas veces la gente cuando hablamos de psicología budista se plantea, bueno, pero estos son cursos o talleres para profesionales de la psicología, o muchas veces la gente tiene como esa cosa, ¿no? De, me voy a meter en algo muy técnico. eh, ¿Cómo va a ser? ¿Está abierto a todos? ¿Quiénes pueden venir a este encuentro? Is specifically um, I for psychologists, or is open to everybody? Who are the... I think it's a very much open to anybody who has an intelligent interest in their own life and in the process of life. It has a particular interest for psychologists, and it has a particular interest for Buddhist practitioners, but it's not exclusive to them. Está abierto a todos, a todas las personas que tengan un interés inteligente en explorar la propia vida, en entenderse. Y sí es verdad que, digamos, ahí es particularmente interesante para los psicólogos, pero también particularmente interesante para las personas que están interesadas en el Dharma, en el budismo, pero está abierto a todos los que quieran explorar su vida para, bueno, vivirla de otra manera, ¿no? Most people are interested in the truth of their life, and this is what we're looking at. Entonces, pero eso, la mayor parte de la gente está interesada en la verdad de su vida y eso es a lo que vamos a mirar. But of course, some people also don't really want to know the truth of their life. This may be also true, but then that's one of the things that we look at. Y también hay personas que no están interesadas en mirar la verdad de su vida. Eso también es así, pero bueno, sobre esto va a ir este encuentro. Em, y bueno, otra pregunta también muy habitual, sobre todo para las personas que igual no están habituadas a este contexto, pero también incluso para los que sí que tienen un conocimiento del budismo, es eso, qué es el Dharma? Eh, what is the Dharma? Well, Dharma, I understand Dharma, as we've already said, to be like what is fundamentally true. And you can understand this in a sort of
deep metaphysical religious fashion, but you can also understand it in a very everyday fashion. And in Buddhist psychology, we're rather more interested in the latter than the former. There is the background of Buddhist grand principles, but finding the truth in one's life is a very practical business. Sí, el Dharma se puede definir de muchas maneras. Tiene que ver con eso que decíamos antes, esa verdad de nuestra vida. Pero la palabra Dharma puede tener como muchas implicaciones filosóficas, metafísicas, eh, pero también tiene un componente así como muy de nuestra vida ordinaria, ¿no? Y estamos interesados en este último aspecto, ¿no? De esa verdad intrínseca en nuestra vida, ¿no? Eh, Eso es un Dharma, poco... Dharma can mean what is the meaning of the universe, but it can also mean what is the meaning of what you did this morning. Sí, el Dharma puede ser cuál es el sentido del universo, pero también puede ser cuál es el sentido de lo que he hecho esta mañana, ¿no? And uh, and you say something about the case, the the koan. Go on. Eh, sí, y esto me lleva a pensar en el koan. El koan es un término que hay en la tradición zen, que también significa caso. Él ha hablado de cuál es el caso de tu vida. Can you speak more about this Yes, idea of koan? yes, because we are each of us is, if you like, a sort of experiment. we are, Sí, we are a cada life, uno, cada and uno de nosotros somos una especie de experimento. and we are here in this situation of impermanence. Estamos en esta situación de transitoriedad, de impermanencia. Yes, and in a certain configuration of conditions, social, material, practical, psychological. We live in a situation of many conditions. Estamos viviendo en una situación como muy condicionada a muchos niveles, social, cultural, familiar, personal. Vivimos dentro de muchas condiciones. So each person confronts that reality. And so each one is uh, yes, a kind of experiment with life, with human nature. Entonces, cada uno de nosotros nos encontramos y también nos enfrentamos un poco a esas condiciones particulares de nuestra vida. Cada uno de nosotros es como en cierto sentido, es como un experimento. So because you have the past, which is in a certain way fixed, and you have the future, which is unknown. And between these two, you have to live your life. And there is nothing predetermined or certain about it. But each person develops a style, a way. Each person is a case of human nature in action. Tenemos un pasado que está fijo, porque bueno, ya ha pasado, hay un futuro que es desconocido, y entre esos dos extremos estamos nosotros viviendo nuestra vida. Eh, y en ese sentido cada uno tenemos nuestro propio caso en función de nuestras condiciones, y es el que tenemos que vivir. We have this term in Buddhism, dependent origination. We are En, Bu- we are dependent on everything that has happened up to now. But we are challenged to be an origin, a beginning, a new creation. en budismo tenemos esta idea de la originación dependiente.
eh, tenemos unas circunstancias basadas, o sea, que dependemos de esas circunstancias que hemos tenido en el pasado, pero también a partir de aquí hay un inicio nuevo, hay una originación nueva, de nuevas circunstancias. So in the encounter with a therapist or a spiritual guide or just another human being with whom one opens one's heart, there is always the possibility of new origination, new creation, of doing things differently from how they were done in the past. Y en un encuentro nuevo, ya sea con un terapeuta o yo diría que en un contexto también espiritual, hay una posibilidad nueva de generar esas nuevas originaciones, ¿no? And this is substantially a matter of trust or confidence or openness. Y esto fundamentalmente tiene que ver, es una cuestión de confianza y de apertura. Yeah. And then something magical happens. Entonces ahí sucede algo mágico. These are the special moments of life. And when we look at the stories of the transmission of the Dharma through hundreds and hundreds of years, there are many stories of encounters. People opened their hearts through an encounter with another person. En la historia, en la tradición budista, hay muchos relatos de encuentros que a través de un encuentro cambiaba, había un cambio en el corazón de la persona, ¿no? So it's something which opened a person to new possibilities. Y tiene que ver con abrir a la persona, abrirse a nuevas posibilidades. Estaba pensando en que esta cuestión de que muchas veces bueno, en general, las personas se acercan tanto a la terapia como al camino espiritual eh, con un intento digamos, de conseguir algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, en la terapia, pues uno se acerca a la terapia con el deseo de no, digamos que su dolor, sus emociones difíciles desaparezcan. Hay como un objetivo, ¿no? De que las cosas cambien de una manera concreta. Eh, y en el camino espiritual también las personas muchas veces tienen expectativas, ¿no? De conseguir una experiencia concreta. O sea, hay como muchas ideas preconcebidas de cuál es el objetivo, ¿no? Eh, well, Yeah. I said, did you get it or may I Yes, translate it? yes, I understand. Okay. But Uh, you see, the objective of changing how I feel or having an experience is not actually very concrete, because how I feel and what experience I have depends on what I do. I have to do something with my life. So the feeling is not fundamental. We have a kind of widespread or popular idea that you have to feel a certain way before you can do something. But actually, life is the other way around. Depending on what you do, you have certain feelings, you have certain experiences. So there is a much greater element of choice and will
in life than many people are willing to accept or believe in. Our contemporary psychology has become far too much concerned with what has happened to people. You know, there is a great wave of interest in trauma, for instance, and not enough concerned with how people respond. What do they actually do in these situations? The human spirit has to be regenerated. We have to come alive again, not merely be sponges soaking stuff up. Uf, esto va a ser difícil de traducir, porque he perdido algunas cosas, pero bueno, él dice que claro, muchas veces hay como esa idea de sentirse de otra manera, de cambiar los sentimientos, ¿no? La experiencia. Pero él dice que es un poco al revés, que lo importante, o sea, cambiar la experiencia y así las cosas serán de otra manera. Pero es un poco al revés. Lo que haces es lo que determina cómo te sientes, lo que determina esa experiencia. Eh, También dice que, por ejemplo, ahora hay como mucho énfasis en la terapia en tratar el trauma, la experiencia del trauma, pero se, se deja un poco de lado la cuestión de cómo relacionarnos de cómo tratar esas circunstancias que nos ocurren. Eh, I don't- Maybe I lost something. Yes, the human spirit, you see. As a therapist, you're looking for what is the spirit of this person? What is the life of this person? What is the sattva, in Buddhist terminology? Uh, people should be people have a spirit, as it were. I don't mean a ghost of some sort. I'm not talking physically. There's a spirit in which people live their lives. They live their lives courageously, or they live their lives in a cowardly way, or they live their lives greedily, or they live their lives enthusiastically. They have a certain spirit. And as a therapist, you sense this élan vital. It's a French term, very good French term for it. This vital élan. You sense it, and you see how is it working out. What is happening in this person's life? There are always good reasons for a person being the way they are. What is the trajectory of their life? What's it all about? Mm, sí. Está diciendo claro, antes decía eso, que lo importante es como, digamos, cómo vivimos, ¿no? Esa vitalidad, ese espíritu con el que vivimos. Y digamos, el trabajo es un poco como revivir ese espíritu. Él habla hay un término francés, es el élan vital, ¿no? Y vamos en esa dirección la cuestión es cómo vivimos nuestra vida, con qué espíritu vivimos nuestra vida, hasta qué punto estamos, con qué vitalidad, qué vida, con qué vitalidad vivimos la vida. So the therapist Eh, has a kind of enthusiasm for the client. entonces el terapeuta tiene que tener un entusiasmo por el cliente. Antes, cuando decía esto de que las personas tienen como muchas ideas preconcebidas de cómo sería ser feliz o estar libre del sufrimiento o estar iluminado en un contexto espiritual, pero que luego la realidad va por otro lado, y tiene que ver con esto que dice él de, mm, de vivir con esa espontaneidad, ¿no? Realmente el objetivo yo creo que el objetivo de la terapia, el objetivo del camino espiritual es vivir con espontaneidad, con libertad y con autenticidad, ¿no? With a good heart. Con un buen corazón.
Con un buen Mm, corazón. Yes, mm, that's what it's all about. mm, sí. Mm. Y cómo liberarse de todas esas ideas preconcebidas, de todos esos prejuicios que tenemos, que nos hacen, que muchas veces son como un muro que nos separa de la vida tal como es, ¿no? Que es un poco también de lo que está hecho el ego, ¿no? Esa idea del yo, ¿no? El yo nos separa de alguna manera de esa vida espontánea, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Well, I suppose that, it's partly that we've been um, brainwashed in this way. Sí, es como que vivimos estamos como con el cerebro lavado, hay un lavado de cerebro. And it's partly because I mean, these are all sweeping generalizations, but people are afraid. Eh, bueno, esto puede ser como un poco una generalización, pero la gente tiene miedo. People are suppressed because they're oppressed. Eh, las personas se reprimen porque están oprimidas. So when you say how does one escape, one cannot really, in English we say pull yourself up by your own bootstraps. You cannot do it entirely yourself. Excuse me, can There's you an repeat it? English expression that Mm. if you get hold of the straps on your boots and pull them up, you will not get off the ground. It's Sí, impossible. sí, ahí hay una expresión inglesa que es que si tiras de los cordones de tus botas, eh, ya no puedes estar en el suelo, ya te caes, ¿no? There's it takes an encounter. It means you have to meet with something that inspires. Necesitas el encuentro, tienes que encontrarte con algo que te inspire. In a certain sort of encounter, things open up, new things become possible. Y en ese cierto tipo de encuentro las cosas surgen. Yes, and things become possible. Y esa nueva forma se hace posible. So encounter is crucially important. Entonces el encuentro es crucialmente importante. When one simply tries to do it entirely by oneself, and usually one fails. Cuando uno intenta hacerlo todo por uno mismo, lo normal es que que uno falle. But if you have somebody, as it were, walking with you, you have more courage. Pero si tienes a alguien que camine contigo, tienes más coraje, más If valentía. if the problem of life is broadly that we are afraid of it, having somebody who's not afraid standing beside us is a great help. Si el problema que tenemos es ese miedo a la vida, el tener a alguien a nuestro lado que no tenga ese miedo es una gran ayuda. Yes, Mm. this is therapy. Eso es la terapia. Mm. Is spiritual encounter as well. They're the same. Eso es el encuentro espiritual también, es lo mismo. Mm, mm, mm. Nama Mudaba. No, mami, no. Mm. Well, Ok, perhaps ok. we enough.
Yeah, for the moment, There'll uh, be maybe we more. can. I hope we will record more talks. Eh, It's a good bueno, idea. sí. Bueno, decíamos eso que bueno, por hoy lo vamos a dejar, pero tendremos más encuentros. Entonces, bueno, David va a venir por aquí pues a final de abril para este taller. Y también en octubre tendremos un congreso, un encuentro sobre psicología budista en Berriz, en Vizcaya, en un sitio muy especial, a las faldas del Amboto, del monte más mágico del País Vasco. Y allí tendremos un encuentro que vendrá gente de todo el mundo sobre psicología budista. Será algo muy especial. Bueno, pues muchas gracias, Dharma Vidya. Namo Amida. It's a pleasure.